El artículo 7, cuando nosotros decimos creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Acuérdense que cuando el catecismo nos pone a meditar a través de estos numerales cada artículo del credo, es para que cuando nosotros lo digamos, entendamos desde nuestro corazón lo que estamos diciendo, ¿no? Ese creo. Y no solo lo entendamos desde el corazón, sino que lo vivamos. Siempre es importante hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Cómo llevo a la vida eso? Porque toda verdad conocida que no es vivida es asesinada. Se le da muerte a la verdad. Es un aborto divino. Entonces es tan importante entender eso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy reconociendo a Cristo como Señor. Señor y Rey de todo, de la historia, del universo, de los vivos y de los muertos. Señor y Rey de todo, dominador de todo. Si yo reconozco que Cristo es el dominador de todo, yo no le debo temer a nada, si ya Él venció a nada. Y a eso se refiere el Evangelio cuando dice, el que cree en mí no morirá. El que cree en mí tendrá vida eterna. Ese creer encierra la certeza de su poder, la certeza de su reinado, de que es rey, es que ya Cristo es rey. Que yo no lo reconozca es otra cosa, pero ya Él es rey y es dominador y es Señor del cosmos, de la historia. En Él la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Todo está recapitulado en Cristo. En Cristo ya se dio todo en modo divino, toda la historia de la humanidad. Es entender que las cosas más terribles que se hayan dado en la historia, o el Hitler, o el Nerón, o cualquier, no solo cualquier persona, sino cualquier circunstancia, ya fue asumida en Cristo, purificada en Cristo, redimida por Cristo. Ya Cristo purificó eso para que el Padre recibiera la gloria que ellos no le dieron. Cristo asumió todo en Él. Ya Él dominó sobre eso. Cuando el alma entiende esto, ya nada le altera, nada, porque en Cristo ya todo está. No es sino vivirlo en Él. Ni las guerras, ni los castigos, ni el fin del mundo, ni el juicio final, nada, nada. Ni de lo que ha pasado, ni de lo que vendrá. Posee todo poder en los cielos y en la tierra, todo poder. ¿Que va a venir un ciclón? Bueno, ya eso está vivido en Cristo. Ya lo que nosotros nos tenemos que hacer es unirnos a Cristo para vivirlo como Él lo vivió, porque ya Él lo vivió en modo divino, por todos. Para nosotros participar de eso que ya Él ganó, nos toca unirnos a Él. Por eso es que tenemos que vivir unidos a nuestra cabeza, inseparables de Jesús. Vuelve a repetir el numeral 669, el misterio del cuerpo místico de Cristo, que es un misterio de amor, porque Él cumple su misión y se va, pero se queda. Y se queda solo en favor nuestro, para prolongar en nosotros su vida. Y se queda el Señor de vivos y muertos. Se queda ejerciendo su autoridad y su señorío y su reinado en todos. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, jamás. Así los hijos de las tinieblas sean más astutos que los hijos de la luz. Cristo está por encima de todo. Y eso es lo que ha de alimentar nuestra esperanza, y eso es lo que ha de fortalecer nuestra paz y la seguridad, ¿no? Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido su misión, permanece en la tierra en su iglesia. La iglesia es Cristo. Por eso el que critica a la iglesia es un ignorante, porque no sabe, está criticando a los hombres de la iglesia. La iglesia es Cristo. Si la iglesia es Cristo, ¿cómo critico yo a la iglesia? Habrá en el cuerpo místico de Cristo algunos miembros que funcionan mal, pero si la cabeza, que tiene todo poder y toda autoridad, ha permitido que ese miembro descompuesto, podrido, gangrenado, esté ahí y no lo ha quitado, no lo ha cortado, no lo ha echado al fuego, debe tener un propósito, ¿o no? Si no lo ha hecho, no es porque no pueda, es porque en su sabiduría todavía no es el momento. ¿Quién es uno para desearlo, para pedirlo, para decir por qué, ¿no? Pero es el desconocimiento de esta verdad el que lleva a los hombres de pronto a expresar cosas que, bueno, no son blasfemia, porque tal vez en ellos no hay la intención de hacerlo, pero que sí suenan muy fuertes en razón del desconocimiento de la verdad. Esta redención, que es la fuente de la autoridad de Cristo, esa autoridad Cristo la ejerce en virtud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es como el vehículo, ¿no? Como el medio, dijéramos el ejecutivo de la Santísima Trinidad. La iglesia o el reino de Cristo presente ya en misterio, no todavía no desvelado, sino
en misterio. ¿Y por qué en misterio? Solo la fe nos hace romper los velos de ese misterio. Es que Cristo reina, así no lo quiera, porque el dolor es una expresión del reinado de Cristo, la cruz. Él venció a través de la cruz y vence en cada criatura a través de la cruz. Él va estableciendo su reinado en el alma, reinado de gracia, que es el primer reinado que Jesús establece, el de la gracia, a través de la cruz. ¿Cómo saca a sus hijos del pecado? A través de la cruz. ¿Cómo los lleva a la conversión? A través de la cruz. ¿Cómo establece el reinado de la verdad? Ya Él nos lo dijo. Preparo con nuevas cruces el conocimiento a través de la cruz. ¿Cómo establece su reinado de santidad en cada alma? A través de la cruz. Entonces y Él está reinando. El problema es que no le reconocemos su reinado. Y es cuando el alma empieza a batallar contra su rey, contra las órdenes de su rey, contra las determinaciones de su rey, porque no está reconociendo el reinado, porque se presenta de una manera misteriosa, velada, pero es reinado. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Ya ese reino está presente en misterio en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La reunión de todos los bautizados cuya cabeza es Cristo. Esa es la iglesia. Y todos nosotros somos parte de esa iglesia. Somos iglesia en cuanto que somos miembros de su cuerpo. La iglesia constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Desde que nos bautizaron ya se nos puso el signo del reino. Ya venimos con la contraseña de los elegidos para el reino. Por eso digo, nunca alcanzaremos a comprender lo grande que es el bautismo. Cuando lo comprendamos, nos decidiremos a vivirlo en plenitud. El numeral 1088 dice así, que también amplía este número: para llevar a cabo una obra tan grande, que es la obra de Cristo en la liturgia, o sea, la alabanza permanente al Padre, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también bajo las especies eucarísticas. Está presente en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Qué claro y qué fuerte. Es Él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió: donde da dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en el 1042, vamos a leerlo así en forma rápida, habla de el reino de Dios, no al final de los tiempos. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. ¿Cuál es la plenitud del reino de Dios? ¿Cuál es la plenitud del reino de Dios? Que Jesús sea todo en todos. Ahí está la plenitud del reino de Dios. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, pero ya sabemos que ese cielo estamos llamados a empezarlo a vivir aquí en la tierra. Cuando llegue el tiempo de la restauración universal, cuando con la humanidad también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. En el numeral siguiente dice: esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. ¿Cuánto no nos hablan los volúmenes de esa unidad del hombre con el universo y de cómo el universo anhela que la criatura recupere esa voluntad divina, que es la que va a establecer la armonía entre la criatura y el universo? Es el reino de Dios y el que estamos llamados a vivir a través de este reino de la voluntad divina, que es lo mismo. Por eso el numeral 670 dice: desde la ascensión el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora, imagínense, y eso lo dice Primera de Juan 2:18 y Primera de Pedro, que larga esa última hora que nos abarcó a nosotros, gracias a Dios. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable.
dicen los volúmenes, es decreto divino y nadie lo podrá impedir. E incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El proceso de la santidad, ¿no? Fíjense que habla de una santidad imperfecta. Dios ha venido perfeccionando esa santidad hasta llevarla a una santidad divina, que es la plenitud de la santidad. Entonces, si vemos el proceso de la santidad en la Iglesia, la historia de los santos, vemos cómo esa santidad se ha ido perfeccionando y en la medida en que se ha ido perfeccionando, se ha ido simplificando. Los últimos santos, como una Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de los Andes, son santos demasiado sencillos y simples. Los primeros fueron más complicados, de penitencias más extraordinarias, más fuertes, porque en la medida en que el hombre se va acercando más a Dios, se va simplificando. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia. ¿Y cuál es el mayor milagro? El que Dios encierre su voluntad divina en el acto de la criatura. Podrá darse mayor milagro. Vamos al volumen 2, el capítulo 1, es algo que hemos leído mucho, pero que es una meta y que hay que estarla recordando siempre. Primero, en la página 20. Mira todo lo que haces por el cielo. Por eso mira la pureza con que debes obrar. ¿Cuál es la pureza nuestra? ¿En qué consiste la pureza? Aquí la describe él. Pensando que todos tus pasos, palabras y obras llegan a mi presencia. Lo decía él de otra manera, hablando de los cordones que nos unen a su corazón. Todas, piensa, siempre piensa, para que actúes con pureza, piensa que todos tus pasos, palabras y obras llegan a mi presencia. Y si son puros, es decir, hechos por mí, ahí está la pureza. Obrar solo para la gloria de Dios. Que no haya en mí ninguna otra intención. Y esto tenemos que estarlo rectificando permanentemente. Ni para que hablen bien de mí, ni para que no piensen, ni para que no digan, ni para que no se enojen, ni que porque después entonces qué va a decir, ni por el trabajo, ni por el dinero, ni por el esposo. Solo por Dios. Ahí está la pureza. Si son puros, es decir, hechos por mí, me deleito sumamente con ellos y los siento a mi alrededor como otros tantos mensajeros que me recuerda continuamente, me hacen recordar continuamente de ti. En cambio, si se hacen para fines bajos, terrenos, me dan fastidio, vomitada de Dios, porque eso es la tibieza. Y mientras se expresaba así, parecía que le tomaba las manos y levantándolas al cielo le decía, la mirada siempre en alto, eres del cielo, trabaja para el cielo. Contemplar el misterio de la ascensión de Cristo es saber que somos del cielo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice San Pablo, no las de la tierra. Y aquí él no lo dice, eres del cielo, trabaja para el cielo. ¿Por qué somos del cielo? Si fuimos incorporados a Cristo y Cristo está en el seno de la Santísima Trinidad, ¿dónde estamos nosotros? Si estamos unidos por Él con un cordón, aquí dice que estamos íntimamente ligados a Él, ¿sí? ¿Dónde estamos? Si mis actos repercuten en el cielo, estoy en el cielo, soy del cielo. Somos ciudadanos celestiales, dice San Pablo, pero no lo hemos querido creer. Y el hombre sigue pegado a la tierra y trabajando por las cosas de la tierra y luchando por las cosas de la tierra y deseando las cosas de la tierra y sufriendo por las cosas de la tierra. Se me viene a la memoria el recuerdo de una señora cuando un alma vive esto, ¿no? Quedó ciega y toda familia triste y ella no. Sus hijas estaban muy jóvenes, ¿no? Qué alegría que siquiera ya el Señor me quitó una oportunidad más de pecar, de ver las cosas que no valen para que se desarrollen los ojos del alma y poderlo ver solo a Él. Pero es cuando el alma está centrada en Dios. No sintió la privación de la visión de las cosas materiales, porque encontró una respuesta a su único anhelo, de solo ver a Dios, esperando que todo le sea sometido en el 671. Estos que siguen son bien interesantes, porque la gente sí que le gusta hablar de esto y verlo como lo presenta el catecismo es muy bueno. Este reino de Cristo que ya está presente en su iglesia no es que ha de venir. Cuando nosotros decimos, por eso dice, continúa divina voluntad viviendo en nosotros. Ya no decimos, ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros, porque cuando decimos, ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros, es para
para que recordemos que debemos darle el espacio en nuestras vidas para que ella reine. Ese ven es como abrirle las puertas de los ojos para que ya no sean mis ojos, sino los de él. Pero ya ella está reinando, solo que yo tengo que personalizar ese reinado. Y en la medida en que lo voy entendiendo, pues ya no digo ven, sino reina. Es como cuando entendemos que ya él tuvo piedad de nosotros. Entonces ya, ¿qué piedad le voy a pedir si la tuvo toda, infinita? Lo único que le pido es que los otros se abran a su piedad, se acojan a su misericordia. Y digo, sí, ten piedad, pero un ten piedad dicho por aquellos que no reconocen su piedad, para que se abran a su piedad. Sin embargo, no está todavía acabado, no está en su plenitud, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques del poder del mal, y a pesar de que estos poderes son vencidos y Jesús está por encima de ellos, hasta que no se ha vencido en cada uno de nosotros, hasta que todo le haya sido sometido, no tendremos nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. ¿Cuál es la justicia? La gloria de Dios. Darle a Dios la gloria que merece. ¿Cuál es la gloria que Dios merece? Una gloria divina, dada por su misma voluntad. Es la única gloria que Dios merece. Esa es la verdadera justicia. Por eso cuando yo anhelo la plenitud de su voluntad, debe ser por Él, no por mí, para poderle dar a Dios la verdadera gloria, para yo poder ser verdaderamente justo con Dios. Mientras eso se llega, la iglesia, a través de los sacramentos que pertenecen a este tiempo, los sacramentos, las instituciones, la iglesia los va llevando, los va ejerciendo, porque ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se manifiestan los hijos de Dios? Cuando esté Cristo. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican, ven Señor Jesús. Conclusión, ¿cuál ha de ser la única petición de que realmente conoce la verdad? Ven a reinar. ¿Sí o no? No queda otra petición. Esta manifestación de este glorioso reino, Cristo ya en la ascensión dijo que todavía no era la hora. Ya sabemos los volúmenes de Luisa cómo explican que no era el momento. Y la iglesia le tuvo que pasar mucho tiempo para que Dios empezara a hablarle de las verdades de su reino, porque el fruto de la redención aún no había sido ni conocido ni comido por muchos. Y todavía, ¿cuánto falta? Por eso vemos cómo a pesar de que quisiéramos nosotros que se conociera, que se apreciara, que se valorara, no, porque no hay la disposición en los corazones, porque ni siquiera la redención es conocida, apreciada y aprovechada como se debe. Este reino, según los profetas, desde Isaías 11:1-9, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, orden definitivo, que fue el que Dios estableció en el paraíso. El orden definitivo, pleno, lo estableció Dios en el paraíso, y ese orden definitivo no se recuperará hasta que no esté en plenitud el reino de Dios. Orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, este reino de la voluntad de Dios es el que nos llevará al orden, al lugar y al puesto establecido por Dios desde el comienzo. Vamos a leer Isaías 11:1-9. Brotará un retoño del tronco de Jesé, retoñará de sus raíces, sobre el que reposará espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pastoreará. Nadie le hará daño a nada. Eso es lo que está diciendo la armonía entre el hombre y la naturaleza. La vaca pasará con la osa, las crías de ambas se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de teta jugará junto a la ura del áspid, y el recién destetado meterá la mano en la caverna del basilisco. No habrá ya más daño ni destrucción. Nada será dañino. Ni los ratones, ni las cucarachas, ni las culebras, ni el león, ni el oso. No habrá ya más daño ni destrucción en todo mi monte santo, porque estará llena la tierra del conocimiento de Yahvé. Qué hermoso es ese pasaje de Isaías. El tiempo presente es el tiempo del espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado por la tristeza, la prueba del mal, que también afecta a la iglesia. Inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Vamos a este tiempo en que todo le sea sometido. Vamos a leer el volumen 10 del 9 de noviembre de
1910, hablando de cómo en la iglesia todavía, cierto, se ha infiltrado esa prueba del mal. El obrar humano ha vaciado la gracia a los hijos de la iglesia. Obrar humano, lo entendemos porque Él nos corrige tanto. Es que yo soy humano. Pero es que si somos humanos. Pero es que eso es muy humano. El obrar humano ha vaciado la gracia a los hijos de la iglesia. Hija mía, las obras más santas, a ver, ¿cuál será una obra bien santa? Comulgar, orar, hacer obras de caridad, hechas con fines humanos, el mayor sacrificio, un acto heroico, hecho con fin humano, se asemejan a aquellos recipientes resquebrajados que pierden poco a poco el licor que se quería conservar en ellos, y si en una necesidad se lo va a tomar, se encuentran vacíos, no queda nada, ¿no? O sea, son cisternas rotas, no conservan nada. He aquí por qué los hijos de mi iglesia se han reducido a tal estado, porque en su obrar hay un fin humano. ¿Cuál es el único fin por el que debemos obrar? La gloria de Dios. Que Dios sea feliz, no más. Porque en su obrar hay un fin humano, por lo cual en las necesidades, en los peligros, en las afrentas, se han encontrado vacíos de gracia y por tanto debilitados, enervados y casi enceguecidos por el espíritu humano, y se entregan a los excesos. Cuánto habrían debido vigilar los jefes de la iglesia para no hacerme ser el juguete y casi la pantalla de las nefandas acciones de aquellos. Fíjense lo que sigue. Es verdad que habría mucho escándalo si se los castigara, pero sería menor ofensa para mí en comparación de los tantos sacrilegios que cometen. Me resulta muy duro el tolerarlos. Ora, hija mía, porque muchas cosas tristes están por salir de los hijos de la iglesia, por el fin humano, la estima de la gente, porque la gente no se enoje, para que la gente no deje de ir a misa. En el caso nuestro, pero es que entonces si le digo, se va a enojar y ya no va a volver, es que ¿qué va a pensar? Es que después ya no me va a volver a hablar. Dice Jesús que es preferible que haya escándalo, ¿no? O sea, que se enojen y griten y digan y que me critique ante todo el mundo, a que ofendan a Jesús, a que sigan ofendiendo a Jesús. Y nos da ese consejo bueno. Y en el volumen 3, en el capítulo 100, estamos ampliando el numeral 671, capítulo 100. Sí, estamos en el 671, 672. Estamos ampliando esos dos. En el campo sembrado por Jesús han crecido tanto las malas hierbas y las espinas que sofocan las pocas espigas que han quedado e impide que germinen otras. Por eso es necesaria la purificación. Es necesario absolutamente para la purificación en todas las regiones, porque en el campo sembrado por mí han crecido tanto las malas hierbas, las espinas, que se han hecho árboles, y estos árboles espinosos no hacen sino atraer a mi campo aguas venenosas y pestíferas. Y si alguna espiga se mantiene intacta, no recibe más que pinchazos y mal olor, tanto que no pueden germinar otras espigas. Primero, porque les falta el terreno ocupado por tantas plantas dañinas. Segundo, por los continuos pinchazos que reciben y que no les dan paz. De ahí la necesidad de las destrucciones para arrancar tantas plantas malignas y del derramamiento de sangre para purificar mi campo de las aguas venenosas y pestilentes. Por eso no te entristezcas al comienzo, porque no solo ahí donde he enviado ya los flagelos, sino en todas las demás partes se requiere la purificación. Y de este mismo volumen 10, el 3 de febrero, volumen 16, 3 de febrero de 1912, 10. Este volumen 3, no el que acabé de leer. Este volumen 10, 3 de febrero de 1912, me estaba confundiendo, perdón. Nos da unos requisitos para que las almas sean para Jesús espejos y fuentes de agua. Seamos puros, no seamos pestilentes. En el mundo me son necesarios espejos donde ir a remirarme. Una fuente puede servir como espejo a las personas para mirarse en ella cuando es pura, pero no ayuda que la fuente sea pura y las aguas son turbias. Es inútil que la fuente se jacte de la preciosidad de las piedras de que está formada. Ni el sol puede hacer caer sus rayos para hacer de plata aquellas aguas y comunicarle su variedad de colores, ni las personas podrán mirarse en ella. Hija mía, las vírgenes son símbolo de la pureza de la fuente. Las aguas cristalinas y puras son la rectitud en el obrar. Ya sabemos cuál es la rectitud en el obrar. El sol que hace caer sus rayos soy yo. La variedad de colores es el amor. Así pues, si no encuentro en un alma pureza, rectitud en el obrar y amor, ella
ella no puede ser mi espejo. Estos son mis espejos en los que hago reverberar mi gloria. En todos los otros, a pesar de ser vírgenes, no solo no puedo mirarme, sino aunque queriéndolo no me reconozco en ellos, y la señal de todo esto es la paz, porque aquí reconocerás que poquísimos espejos tengo en el mundo, porque son tan pocas las almas pacíficas. ¿Y de dónde nace la paz? El yo no turbarme por nada, de creer en Jesús, que Él triunfó, es el dominador del mundo y ha de venir a juzgar sobre vivos y muertos. Rey del mundo, Señor de la historia. Ahí brota mi paz y en la certeza de su amor. Esto sí lo van a leer en su casa y si hay tiempo leemos algunos ahorita, pero se los doy como complemento de esto, de esta parte de la espera a que todo sea sometido y cómo Dios va purificándonos para que llegue esa plenitud del reino. En el volumen 16, en los capítulos del 49 al 52, Jesús habla mucho de esa purificación. Dice que la vida es una consumación continua por alguna cosa. Ahí empieza Dios a purificarnos, ¿no? Nos da todas esas señales. 16 del 49 al 52. Gracias, Betty. Ahí también la consumación también es purificación. Fue coincidencia. Él siempre me ayuda en mis errores. 49 al 52. Habla de los castigos de la purificación. Sí, el volumen 16. Que estaba leyendo era el 6, la consumación. Advertencia de castigos. Aún el sueño en la divina voluntad es dique a la divina justicia. Ese sueño de que se realice. Habla todo sobre eso, sobre esa purificación. Los castigos servirán para purificar la tierra y hacer reinar en ella a la divina voluntad. Servirán, luego tienen que venir y con paz tenemos que recibirlos y esperarlos. El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel, y la última prueba de la iglesia. Dice que desde la ascensión ese advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, lo están esperando. Los apóstoles empezaron a esperar esa venida de Cristo, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Suficiente estas palabras para no ponerle atención a ninguna comunicación tonta de fechas, de horas, de nada. No nos toca conocer el tiempo y el momento, que ni siquiera nos debemos inquietar por averiguarlo, por estar pendiente de eso. Y yo digo, basta que alguien empiece a hablar de esto para saber que está fuera de la verdad. No hay más. Es que ni nos inquietemos. Si estamos amando, pues que nos encuentre amando y ahí estamos bien. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Y esta venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento de Mesías por todo Israel. Es un signo. Todo Israel reconocerá a Jesús como Mesías, o sea, el pueblo judío, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro se lo dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo y la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. ¿Cómo sería el afán de ellos, no? Sobre todo de Pedro, de que ya volviera Cristo, que le dice a los judíos, bueno, apúrense, conviértanse, porque de ustedes depende que venga, ¿no? Para saber todo lo que falta. Y falta, no sabemos, puede que falte, puede que no falte. Y San Pablo hace eco a este anhelo de Pedro, diciendo, si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica a continuación de la plenitud de los gentiles hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Ese es un signo. Puede que no de ellos, puede que nosotros, puede que ellos dependan de nosotros. Jesús lo dijo, los actos hechos en la divina voluntad, de los actos hechos en la divina voluntad depende la plenitud del establecimiento del reino. Luego depende de nosotros, depende más de los que ya conocemos. Ellos son una señal, pero nosotros tenemos la responsabilidad. También ellos, a medida en que dijéramos, disponiéndose, ¿no? Bueno, todo eso es un círculo. La última prueba de la iglesia. Todo esto está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Por eso Jesús nos insiste tanto que estemos firmes en la fe. Y quien está firme en la fe, está firme en el sufrimiento. ¿No lo han leído en las alabanzas? Bueno. Hoy día de la exaltación en la Santa Cruz. Si no hay firmeza en el sufrimiento, no
hay firmeza en la fe. Y entonces, en estos momentos de prueba final, tambaleará esa fe. En Lucas 18:8, ya por falta de tiempo, no, pero ustedes sí lo van a meditar en su casa, Mateo 24:12, nos confirma esta prueba final que va a sacudir la fe de numerosos creyentes, por la que tiene que pasar la iglesia. Aquí está en el catecismo. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, miren que es que estas palabras hay que leerlas bien despacio. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad. Tiene que darse esa persecución para que se desvele ese misterio, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. El cambio, el trueque, ¿no? Te soluciono tus problemas, tu renuncia. Pero no nos lo van a decir así tan claro. Ya se está dando, ¿o no? Todos esos magos y maestros hindúes que están prometiendo tantas cosas, ¿cuántos no han renunciado a la verdad por seguirlos? Y ellos no se han presentado como unos impostores. No, la nueva era nos está presentando como una impostora, renuncia a la verdad, y no, ¿de qué manera tan sutil llevan al hombre a hacer el negocio? En un tiempo en que Jesús nos está diciendo, tú eres ciudadano del cielo, desapégate de todo lo de la tierra, y nos está llevando a vivir la condición que él vivió en el pesebre, desposeído de todo, el hombre tiende a aferrarse a lo material. Y entonces, cuando encuentra algo que le ofrece un apoyo material, allí se va. Cuando Dios lo que está diciendo es que tu único apoyo sea yo. Conténtate con lo que te hago vivir, conténtate con lo que te doy, conténtate con mi providencia. En paz, yo cuido de ti. Ahí empieza a vivirse la verdad. Entonces, Dios en cada circunstancia de nuestra vida nos da oportunidad de vivir la verdad. Pero viene la persecución interior. ¿Cuál es la persecución interior? La angustia, la preocupación, y entonces a buscar los apoyos que en el fondo me hacen que me aparte de esa verdad, de su providencia. Porque ya dijo Jesús, ¿por qué le gustan las almas pacíficas? Para que un alma sea pacífica tiene que ser abandonada. Si el alma no vive el abandono, no puede ser un alma pacífica, porque el abandono tiene como fruto la paz. Si el alma no está abandonada, apuntalada en el amor y la confianza en Dios, no será un alma pacífica, vivirá interiormente desesperada, angustiada, preocupada, desesperada, así en desasosiego. Ahí le está dando muerte a la verdad, ¿o no? No necesita una persecución externa, porque él habla aquí de esa persecución que acompaña a la peregrinación de la iglesia sobre la tierra, pero no dice qué tipo de persecución. Y la persecución interior es la más común que se nos da a todos. La exterior es la extraordinaria, pero la más común y la ordinaria y la que nos acompaña permanentemente es la persecución interior, de la desconfianza, de la inseguridad. Entonces, retomemos todas estas verdades. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, la suprema, pero esa se nos empieza por lo interior, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Ya eso se está dando, por lo menos interiormente, en tanto. Y esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo, vean, cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. O sea, encontrar la salvación, la redención de los males nuestros, ¿en dónde? En lo material, en lo que pasa, en la historia, en los hombres, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico, incluso en su forma mitigada. ¿Quién busca hoy la paz en Dios? Piensan que la paz va a venir de los presidentes, de la ONU, de la OEA, del diálogo de los guerrilleros. Están buscando un mesianismo falso. Si ya en Cristo está todos los bienes, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Eso lo dice Pío XI, lo dijo en la Divini Redentoris, que condena el falso misticismo de esta falsificación de la redención de los humildes. Y eso es un peligro ahorita con las pastorales sociales. Parece mentira, pero pueden estar haciendo un daño enorme, centrando al hombre en sí mismo y toda la actividad en lo material, en lo que pasa. Y lo otro pues queda a un lado. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. Cada hijo de la divina voluntad, esto lo podemos traducir así, solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. Es así. Esto es para cada uno. Tenemos que vivir todos los misterios de Jesús, y los que acabamos de contemplar en la Semana Santa
trata, esos tenemos que vivirlo, punto por punto. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, buscando en la Iglesia triunfalismos materiales, templos bonitos, una superorganización, una superestructura humana, muchos equipos, muchos grupos, muchas cosas humanas, sino miren, en forma de un proceso creciente, no, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Por eso el único trabajo que debe hacerse en la Iglesia es la lucha contra el pecado. Ahí tiene que estar la batalla de la Iglesia, porque es la única victoria de Dios, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa, la purificación. Y Jesús está sentado allí para juzgar a vivos y muertos. ¿Qué significa esto? Desde Juan Bautista hasta la última predicación, Dios habló de ese juicio del último día, en donde se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día: cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es el juicio del amor. Y es pensar si hemos muerto o hemos pasado a la otra vida en gracia, después de una vida de amor. Ese juicio final será un gozo para todos. Es decir, cada uno querrá ser el primero de que salgan sus pecados a la vista y todos los secretos de su corazón, para que todo el mundo contemple ante la miseria y la porquería de cada uno la infinita misericordia y el amor de Dios, que supo hacer de esa basura este santo, pero para la gloria de Dios. Por el contrario, ¿cuál será el tormento de los condenados? El ver el puesto que Dios le tenía, las gracias que se le fueron dadas, y cómo despreció lo más grande por apegarse a lo más vil. Una persona, una cosa material, una fama, un honor, un placer. Ese será el tormento de los condenados. Por el contrario, otro será el gozo de los que se han salvado. Por eso dice: será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo, y adquirió este derecho por su cruz. El Padre ha entregado todo juicio al Hijo. Pero lo más hermoso es que el Hijo dice que Él no ha venido a juzgar, sino a salvar, y para dar la vida a todo el que crea en Él. Le da su misma vida. Por eso, el rechazo de la gracia que cada uno hizo en esta vida, por la que cada uno se juzga ya a sí mismo, porque se le van a presentar todas las oportunidades de su vida y él va viendo todo lo que rechazó. Entonces, ese dolor del desprecio que hizo a la bondad y al amor de Dios, ese va a ser su propio juicio, y él mismo sabrá qué merece. Ya Dios nos lo ha mostrado así, nos lo ha dejado ver a través de una ventanita, a través de esas experiencias. Él mismo nos ha permitido conocer de la vida eterna. Cuánta es la misericordia de Dios, que nos ha enviado luz para entender más esto, haciendo que sus hijos regresen de la eternidad para bien nuestro. Por eso decía Gloria Polo en su cassette: los que oigan este cassette han recibido una gracia mayor, y por eso serán juzgados con más severidad, porque ya se nos hizo entender eso. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras, y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Vamos a leer algunos capítulos de esta última prueba de la Iglesia en el volumen 2, en el capítulo 7. El mundo está en el caos porque se ha perdido la subordinación a toda autoridad, en primer lugar a la de Dios. La causa por la cual el mundo se ha reducido a este triste estado es el haber perdido la subordinación a las autoridades. Y nadie obedece a ninguna autoridad. Un ejemplo es el desorden en el tráfico. Nadie obedece porque nadie quiere someterse. Y como la primera autoridad es Dios, al cual los hombres se han revelado, como consecuencia ha llegado a perder toda sujeción y dependencia de la Iglesia, de las leyes y de todos los demás que se llaman jefes. Ay, hija mía, ¿qué será de tantos miembros infectados por este mal ejemplo, dado por aquellos mismos que se dicen jefes, es decir, por los superiores, los padres y tantos otros? Es la responsabilidad con los niños. ¿Se pueden imaginar la juventud que está creciendo? ¿Qué está aprendiendo? Rebeldía. Estos miembros serán como muchas víboras que se envenenan mutuamente. Por esto mira cuán necesarios son los castigos en estos tiempos, y que la muerte casi destruya a esta raza de gente, para que los pocos que queden aprendan a expensas de los otros a ser humildes y obedientes. De manera que déjame,
obrar, no quieras impedirme que castigue a las gentes. ¿Cómo no insistir en la obediencia? En el volumen 3, el capítulo 1, dice que la iglesia se encuentra en un estado tristísimo de degradación. Dice, estaba en el interior de una iglesia donde estaba un sacerdote que celebraba el sacrificio, y mientras lo hacía lloraba amargamente y decía, la columna de mi iglesia no tiene en qué apoyarse. Mientras decía esto, vi una columna cuyo ápice tocaba el cielo, y a los pies de esta columna se hallaban sacerdotes, obispos, cardenales y todas las demás dignidades que sostenían dicha columna. Pero con sorpresa me puse a mirar y observé que de estas personas algunos eran muy débiles, otros medio corrompidos, otros enfermos, otros llenos de fango. Era muy escaso el número de los que estaban en condición de sostenerla, de modo que esta pobre columna, siendo tantas las sacudidas que recibía en la parte de abajo, tambaleaba sin poder estar firme. Sobre dicha columna estaba el Santo Padre, el cual con cadenas de oro y con los rayos de luz que difundía de toda su persona, hacía cuanto más podía por sostenerla, por encadenar e iluminar a las personas que permanecían abajo, aunque una que otra se escapaba para tener más facilidad de corromperse y enlodarse. Y no solo eso, sino por unir e iluminar a todo el mundo. Mientras miraba esto el sacerdote que celebraba, entonces dice Jesús, hija mía, ¿ves en qué estado lastimoso se encuentra la iglesia? Las mismas personas que debían sostenerla faltan a sus compromisos y con sus obras la debilitan, la golpean y llegan a degradarla. El único remedio es hacer derramar tanta sangre que se forme un baño para poder lavar aquel purulento fango y sanar sus llagas profundas, de modo que una vez sanadas, fortificadas, embellecidas con aquella sangre, puedan ser instrumentos idóneos para mantenerla estable y firme. Es lo que estamos viviendo ahora. En el volumen 16, en el capítulo 31, dice, hija mía, las cruces, los dolores, las penas son como la prensa para el alma. Así como la prensa sirve a la uva para romper y pelar la uva, de manera que el vino queda por una parte y el bagazo por la otra, así las cruces, las penas como prensa quitan al alma el bagazo de la soberbia, del amor propio, de las pasiones y de todo lo que es humano, y dejan el vino puro de las virtudes, y mis verdades encuentran el camino para comunicarse y extenderse en el alma como sobre una tela blanquísima con caracteres imborrables. ¿Cómo puedes tú entonces temer si cada vez que te manifiesto mis verdades sobre mi voluntad, estas verdades han sido precedidas siempre por cruces, dolores y penas? Y por cuantas más veces, tanto más intensas y fuertes las penas, no era otra cosa que la presión de la prensa que yo hacía en ti para quitarte el bagazo de todo lo humano. Era más interés mío que tuyo, que mis verdades no quedaran mezcladas con el bagazo de las pasiones humanas. La exaltación de la cruz. En el volumen 16, ya vamos a terminar, capítulo 38, dice, con la doctrina purísima de la divina voluntad se renovará la iglesia y la faz de la tierra. Todo es necesario para hacer conocer cómo se vive en mi querer. Habla de cuán necesario es el total abandono en mí para vivir de mi voluntad. La doctrina sobre mi voluntad es la más pura, la más bella, no sujeta a sombra de materia o de interés, tanto en el orden sobrenatural como en el natural. Por eso será a manera de sol, la más penetrante, la más fecunda y la más bienvenida y acogida. Y como es luz, por sí misma se hará comprender y se abrirá camino. No estará sujeta a dudas o a sospechas de error, y si alguna palabra no se entenderá, será la demasiada luz, que eclipsando la inteligencia humana, ésta no podrá comprender toda la plenitud de la verdad. Pero no encontrarán una palabra que no sea verdad, a lo más no podrán del todo comprenderla. Estos escritos, en mi omnividencia veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella, y los hombres, atraídos por su luz deslumbrante, se aplicarán para transformarse en esta luz y salir espiritualizados y divinizados, por lo cual, renovándose mi iglesia, transformarán la faz de la tierra. Por eso dice en el volumen 20 en español, que no es el 20, sino el 37, ¿no? Dice que para él dar esta renovación, dice, los que quieran recibirlo por vía de conocimiento, la recibirán por vía de amor. Los que no la quieran recibir por esta vía de conocimiento o vía de amor, la recibirán por vía de dolor, con sangre. Es decreto divino, entonces
De ahí lo importante de hacerla conocer, y los dispuestos pues encontrarán allí una fuente. En el volumen 3, los capítulos 111 y 112, 111 y 112, qué pena, olvidé las fechas en los volúmenes pasados para los que leen en italiano. Capítulo 111, el 31 de agosto de 1900, y 112, 1 de septiembre de 1900. Septiembre de 1900. Nos enseña a prepararnos para este juicio. ¿Cómo? Viviendo la propia vida interior. Dice que las almas que viven la propia vida interior no pueden tener turbación. Hija mía, en el interior de las almas no puede haber turbación. Y si ésta se infiltra es porque salen fuera de sí mismas. No lo estamos mirando a él dentro de nosotros. Por eso él dice, ten tu mirada fija en tu interior, donde estoy yo. Si esto sucede, es como hacerse verdugo de sí mismo, porque al salir fuera se apega a muchas cosas que no interesan y que no son Dios, y a veces ni siquiera cosas que atañen al verdadero bien del alma. De ahí que retornando a sí misma e introduciendo cosas que le son extrañas, se vulnera a sí misma, se hace daño, se lastima, y con eso acaba por debilitarse y debilitar a la gracia. Por eso permanece siempre en ti misma y estarás siempre tranquila. ¿Por qué nos manda Él que no tengamos conversaciones prolongadas de cosas innecesarias? Precisamente para que no perdamos esta vida interior. La oración, la meditación interior y la obediencia. Dice Jesús, ¿quién mantiene la correspondencia entre el alma y Dios? O sea, la unión. ¿Quién mueve a Dios a una familiar conversación con el alma? Cuando Jesús le pregunta ¿quién mantiene la correspondencia entre el alma y Dios?, ¿qué le contesta Luisa? La oración. Es lo único que mantiene la correspondencia entre el alma y Dios. El continuo diálogo con Dios, que es la oración. Jesús le aprueba. Y luego le hace otra pregunta. ¿Quién mueve a Dios a una familiar conversación con el alma? Luisa contestó, la oración vocal sirve para mantener la correspondencia. Y la meditación interior debe servir de alimento para mantener la conversación entre Dios y el alma. La meditación. Ahora, ¿sabrás decirme quién rompe las dulces ataduras? ¿Quién elimina los amorosos enojos que pueden suscitarse entre Dios y el alma? Hija mía, únicamente la obediencia tiene esta función. Rompe los enojos, elimina los enojos y rompe las ataduras. Porque ella sola decide de las cosas que se refieren a mí y al alma. Cuando ocurren contiendas, o también si sobreviene algún enojo con el fin de mortificar, presentándose la obediencia, interrumpe las contiendas, elimina los enojos y pone paz entre Dios y el alma. Entonces Luisa lo dice, muchas veces parece que aún la obediencia no quiere actuar y se está indiferente y la pobre alma se ve obligada a quedar en ese estado. Esto lo hace por un cierto tiempo, pues quiere también ella complacerse de asistir a aquellas amables contiendas, pero luego asume su función y pacifica todo, de modo que la obediencia es la que le da paz al alma y a Dios. ¿Cuáles son los 3 secretos? Y obediencia. Eso nos mantiene en esa esperanza, viviendo en el amor, imperturbables a lo que vaya a venir. Por eso, que se va a acabar el mundo, pues que se acabe, por lo menos el mundo enemigo de Dios, que se acabe, porque el universo nunca se va a acabar, va a ser restaurado en su plenitud. Entonces es la posesión de estas verdades. Vamos entonces a terminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No olviden retomar en sus casas estos capítulos, ya con las citas, con todo, eso les va ayudando mucho.